Seguimos en paneo semanal. Estamos con el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y yo lo de Monchi, Ramón Pérez Fermín. No, Monchi. Le dejé una pregunta en el aire sobre el tema de los regímenes especiales, que se ha hablado de todo el proceso de revisión de los incentivos y el presupuesto que tenemos en el Congreso trae un estudio de gasto tributario y entre ellos están los incentivos que se dedican al sector de zonas francas, a otros a la industria a través del esquema de Proindustria, y nos gustaría un poco que nos hablara del impacto que han tenido las zonas francas, sobre todo en este proceso pandémico, que yo sé que ha sido uno de los pilares de la producción del país y evidentemente el marco de las exportaciones. Tu parecer sobre este tema de la revisión de los incentivos y versus el beneficio que genera. Mira, yo voy a hacer... Algunos, porque hay otros que son incentivos que realmente quizás son hasta distorsionantes, ¿no? En otras áreas de la economía. Yo voy a hacer una nota al pie sobre mi comentario. Yo aquí voy a hablar en términos personales, porque parte de lo que hay que empezar a fomentar en el país, al menos los que pertenecemos al gobierno, es a ocuparnos y a opinar con propiedad sobre los temas que nos competen. Aquí va a hablar Monchi ahora. Correcto. Sí, porque es el viceministro de Comercio de régimen especial y zona franca que tiene que... No, yo pienso que eso no es quien diseña la política tributaria del país no debe ser el Ministerio de Industria y Comercio. No, pero el Ministerio de Industria y Comercio de alguna manera ve los números de empleo, de producción, claro, de exportación y evidentemente tiene su su visión y su forma de yo pienso que una cosa es el número frío y otra cosa es ¿verdad? Los otros impactos. Yo siempre he criticado mucho la gestión fiscal, o no la gestión, la visión fiscal que ha imperado en la República Dominicana, que yo soy de lo que dice que es eminentemente estática, es decir, subimos la tasa, más impuestos. Y no necesariamente eliminamos exención, más impuestos. Y no necesariamente es así. Todo eso tiene una serie de consecuencias en la economía que puede generar el efecto contrario. Y ya se vivió una discusión en el año 2003 que yo estuve envuelto. Hay muchos ejemplos. En el caso de los impuestos a los alcoholes. Se fue a un específico, incrementaron las recaudaciones, se volvió a un ad valorem y la recaudación cayó. Se desplomó. Pero al margen de esa nota al margen, para la redundancia, particularmente yo tengo una visión de ese tipo de estímulos, ese tipo de exenciones que va en la línea de que es un mecanismo que utiliza el Estado como una inversión. Eso no es un gasto. Lo que hoy sustenta las recaudaciones del Estado dominicano surgió como consecuencia de una política que le granjeaba todo el aparato productivo nacional en los años 70, condiciones ventajosas para ellos establecerse y generar valor y generar riqueza en la economía dominicana. Lo que en aquel momento se podía abordar como un gasto, en sentido laxo me refiero, yo lo abordo como una inversión. Y lo propio ocurre hoy en el sector de zonas francas. Yo pienso que sería una medida que no necesariamente impactaría positivamente el sector. Venir a empezar a restarles competitividad en un área que se justifica de manera sobrada, de manera holgada. A mí me parece que es obligatorio. Hay otros destinos que compiten con nosotros atrayendo esa inversión. Correctamente. Y que están prestos a partir de la crisis que hay hoy día a tornarse aún más competitivos y a tener una política de puertas abiertas con mayor intensidad. Como es lógico, hay una competencia importante a ver quién se convierte en el receptáculo de las inversiones no tradicionales de sus economías o a expandir la que ya tienen consolidada. Así que desde mi óptica es más que pertinente mantener esos estímulos para que ese sector lo que pueda hacer es expandirse. Y todo lo que se pueda hacer para desregularizar, para tornar menos tortuoso la inversión, para hacerlo más expedito, los procesos institucionales también hacerlo. En efecto, parte de lo que ha ocurrido en la gestión del presidente Abinader es que el presidente Abinader y el ministro Bisonó han estado personalmente dando acompañamiento a estas inversiones, porque
todos sabemos que el capital es muy sensible. Y en tanto y en cuanto tú tienes un presidente, un ministro que está dando la cara directamente, genera niveles importantes de fiabilidad, de confianza, para que es en principio, junto con el marco normativo, lo que sería más determinante hoy para que esas inversiones vengan. El sector tabaco ha sido tal vez la estrella de la recuperación económica. Consecuencia de ello, cuando empezó a correr el rumor de que los norteamericanos, la economía norteamericana el gobierno norteamericano iba a castigar con nuevos impuestos la importación de tabaco hacia Estados Unidos, el ministro Bisonó se desplazó y logró, por supuesto que en el marco, ¿verdad?, de la cordialidad, pero con una postura firme, logró hacer entender al gobierno norteamericano de que sería lo que se iba a recaudar era ínfimo versus el daño que podía hacerle a ese sector tan fecundo en República Dominicana. Que son empresas logró revertirse, o al menos logró y muchas son empresas norteamericanas, de hecho, lo más importante. Claro que sí. Y General Cigar, Switcher y otras. Sí, claro. Es así. Pero son una fuente importantísima de empleos para la República Dominicana, son una fuente importantísima de generación de riqueza, y parecería que no se justificaba lo que se iba a recaudar en Estados Unidos con el golpe que le iba a dar a la industria en el país. Una industria que, insisto, está en franca expansión, es una industria que sigue siendo hoy por hoy una de las de lo que más podemos asimilar a lo que es nuestra marca país. Es intensiva en mano de obra, el cigarro hecho a mano, lógicamente, porque el cigarrito a máquina, como su nombre lo indica, es muy mecanizado. Sí. Pero además es una industria que es integradora, es decir, tiene un encadenamiento con fuera de zona franca. Definitivamente. Porque las fincas de tabaco, las cajas, las pistolas, hay un consumo. El producto se hace 99% probablemente, y en muchos casos 100% localmente. Eso es correcto. Y esas son parte de las virtudes que tiene todo el sector. No es lo mismo que ensamblar un marcapaso aquí, ¿verdad? Claro, es una industria interesantísima desde el punto de vista de que un implemento médico de alta tecnología, otro tipo de mano de pero obra. viene básicamente de origen, lo que se hace aquí el ensamblaje prácticamente. El impacto que tiene socialmente es diametralmente opuesto. Que por supuesto que el sector de zona franca, como tú bien describes, desde el cultivo de la plantación, pasando por todo lo que ello conlleva, hasta la producción y después el empacarlo y el envío de destino final, genera riqueza en esa cadena de valor importante para la economía dominicana. Y es precisamente por ello que, sí, insisto, sigue siendo tal vez el sector paradigmático de la economía dominicana hoy. Cuando tú sumas la industria dominicana y las zonas francas, tienes que llegar a la conclusión inequívoca de que son, por mucho, de manera holgada, el principal motor de la economía. ¿Cuántos empleos está generando la zona franca ahora? ¿Tienen alguna idea más o menos aproximada? 180.000 empleos. 180.000. Se han generado 50.000 empleos por encima de la prepandemia. Y eso, esos son empleos directos, ¿no? Así es. Eso nos invita a seguir cuidando con muchísimo esmero el sector, claro, y haciendo lo que tenemos que hacer para poder también con relativa... Estamos hablando de casi el 10% de la mano de obra formal del país. No, es una fuente importantísima. De 2 millones Es una fuente importantísima, señores. Y yo creo que la sociedad tiene que hacer conciencia de lo que está haciendo el gobierno. Es un empleo directo, pero indirectamente las compras locales generan empleos en la economía. Por eso fue que hice y en esa cadena circular, como tú dices, yo creo que las buenas noticias y las buenas perspectivas son más que los retos que tenemos en el momento. Claro está que estamos en una situación complicada, pero definitivamente el país va en la dirección adecuada y el país nos pertenece a todos, y eso debe estar por encima de cualquier diferencia de cualquier naturaleza. Al final los dominicanos todos sufrimos las mismas afecciones, al final los dominicanos sin ningún tipo de diferencias
o de discriminaciones, padecemos lo mismo y estaremos más o menos todos montados en la misma ruta de cómo vaya el país. Y eso debe hacernos reflexionar en torno a que la competencia en otros aspectos llegará en su momento, pero lo que trata hoy es de lanzar el país juntos. Por mi parte, por último, hay una crisis que lo hablamos hace poco entre Haití y la República Dominicana, derivada de la situación de inestabilidad en Haití, sobre todo el control que está teniendo la delincuencia organizada y, como decía Oscar Aza, y desorganizada en Haití, que está impactando evidentemente de alguna forma u otra los flujos migratorios y comerciales. ¿Cómo ven ustedes el tema del comercio con Haití, que es una pieza importante? Sí, la verdad es que es un socio referencial para la economía dominicana. En el caso de los mercados binacionales. Es el tercer destino de exportaciones de la República Dominicana. Y los mercados, como tú decís, tienen un impacto positivo en esas provincias fronterizas brutal. No, coadyuvante. Y creo que de los tres, es tercero, pero el único con balanza comercial positiva. Así es. Es que es un plus. Claro que es un plus. Y en adición a ello, la economía de las provincias fronterizas está estrechamente ligada a lo que ocurre en esos mercados binacionales. Entonces, no solamente es un tema económico, también es de carácter social en esas 5 provincias, sobre todo, que son las de mayor intercambio sociocomercial. Definitivamente es una situación complicada, porque dada la poliformidad que caracteriza el hermano país, a veces se torna un poco incómodo manejar algunas situaciones. Yo creo que al corto plazo también tendremos algún nivel de turbulencia en toda la zona fronteriza en materia del intercambio comercial. Definitivamente sigue siendo un enigma el tema sanitario. Nosotros hemos intentado cubrir con garantías mínimas el mercado binacional para que no, y acompañado de algunas instituciones internacionales para que no. Creo que hay un proyecto de la Unión Europea, ¿no? En Dajabón. Así es, buscando incorporar esa pasarela para que se pueda de manera organizada tomar temperatura y algunas medidas mínimas sanitarias para que ese mercado siga dinamizado. ¿Cuáles son los productos, Monchi, nacionales que más se comercializan hacia Haití? Bueno, los cárnicos son importantísimos, los huevos, carne, pollos, huevos, las harinas siguen siendo también, plásticos, los embutidos, los plásticos, o sea. Los productos de la construcción, varillas, cemento. Sí, pero eso se comercializa no necesariamente por el mercado binacional. No, claro. Pero sí, la construcción también, bueno, y también el combustible. Claro. O sea, hay de todo. Ha sido también un reto importante, sobre todo darle certeza a la población dominicana que vive en la frontera, que está apostada allí, de que no va a haber desabastecimiento, de que no hay desabastecimiento de combustible. Hemos tomado más bien medidas precautorias para que no ocurran hechos indeseados. Sí ha habido un aumento del flujo y de la solicitud, de la demanda de combustibles ahí por parte de ciudadanos haitianos, pero no nada que se salga de control ni mucho menos, pero sí hay una expectación más que legítima de la gente de que pueda en algún momento haber algo. Y aprovecho para decir que nosotros, en contacto con todas las acciones de combustible, con todos los detallistas de allí y en contacto con el SECOM permanente, no tenemos noticias de que, al margen de que hay un aumento de la actividad, y esa es la verdad, correcto, no hemos ni cerca pisado el terreno ni del desabastecimiento en la región, ni mucho menos. También aquí pasa lo mismo, sortear día a día, a ver lo que ocurre en Haití, y por supuesto que siempre esperando que las cosas vayan mucho mejor allí. Sí, yo no quisiera dejar que Ramón se vaya sin felicitar, que nos haga llegar al ministro las felicitaciones por las plataformas que ha desarrollado el Ministerio de Industria y Comercio. Precios justos
los datos de zona franca, Claro. la ruta industrial, Vamos a tener que invitarlo para que nos la hable de data eso. comex, No, la y la- ventanilla virtual con 88 servicios. Yo quiero hacer llegar esa felicitación a Hito, los invitamos a que pase por el programa también a recibirla directamente. Ya tú sabes. Pero hay que felicitarlos. Visiten Bueno. la página del Ministerio Bueno, de Industria y gracias, Comercio. A ustedes. Monchi, gracias y gracias a nuestros teleoyentes por la sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con su sintonía de nuevo el sábado que viene en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.